Hola, mi nombre es Rigoberto Rosales Cervantes. Este es mi proyecto integrador de la materia mecánica clásica. Mi matrícula es BNL 098-367 y vamos a ver unas siguientes preguntas de las cuales se investigaron y nos deja una gran retroalimentación para saber más del tema. Aquí la primera pregunta es: ¿qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? El equilibrio de cuerpos rígidos es un concepto fundamental en la mecánica clásica que se refiere a la condición en la cual un cuerpo rígido no experimenta ningún cambio en su estado de movimiento, es decir, ni traslación ni rotación. En otras palabras, un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero y la suma de todos los momentos o torques alrededor de cualquier punto es también cero. Aquí lo que nos deja los diferentes ejemplos es del diferente cambio que se encuentra el movimiento ya visto en todas estas fuerzas que se van generando. Aquí en la segunda pregunta es: ¿cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático se logra cuando estas dos condiciones se satisfacen simultáneamente. La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero según la segunda ley de Newton. La suma de todos los momentos torques alrededor de cualquier punto es igual a cero según la primera ley de Newton para el movimiento rotacional. Esto nos asegura que el cuerpo permanezca en reposo o en movimiento rectilíneo, rectilíneo o uniforme sin cambiar su estado de movimiento. Y aquí podemos ver unas imágenes, un ejemplo de lo que está hablando de las diferentes leyes de Newton, donde va ejerciendo cada simultáneamente las fuerzas cómo actúan entre sí. Aquí la pregunta entre las diferencias que dice: entre el equilibrio dinámico y fuerzas de la inercia, ¿cuáles son cuáles son las diferencias, verdad, entre el equilibrio dinámico y las fuerzas de inercia? Aquí la respuesta, la forma como se desglosa estos tipos de diferencias. Aquí el equilibrio nos dice: el equilibrio dinámico y las fuerzas de inercia son conceptos relacionados pero diferentes en el estudio de la mecánica. Aquí donde se muestran las diferencias, definiciones. Aquí, como podemos ver, el equilibrio dinámico se refiere a la condición en la cual un objeto se mueve con velocidad constante en una trayectoria circular. Aquí tenemos las causas. Como equilibrio dinámico se procede cuando las fuerzas resultantes actúan sobre un objeto en movimiento rotacional, se equilibran, lo que permite mantener una velocidad angular constante. Aquí un equilibrio dinámico es común situaciones donde un objeto se mueve en una trayectoria curva o circular. Aquí es como la pregunta es: ¿conoces las diferencias entre equilibrio dinámico y fuerza de inercia? Y aquí justifica cómo el movimiento automóvil. Aquí podemos ver cómo justificamos. Es como el movimiento de un automóvil en una curva al giro de una rueda de una bicicleta. El equilibrio dinámico permite que un objeto mantenga una velocidad angular constante mientras se mueve en una trayectoria gravitando. Aquí podemos ver uno de los ejemplos, así como en el autobús, como se va presentando y cuando el autobús frena. También diferentes eh, tipos que se van presentando en el día a día o en diferentes ambientes. Así como, en resumen, el equilibrio dinámico se refiere a la condición en la cual un objeto se mueve con una velocidad constante, trayectoria o curva, de lo que anteriormente se ha hablado de estos temas, la referencia que se está tomando. Y aquí la distinción entre dos conceptos es el estudio de la mecánica de cómo se va ejerciendo. Gracias.